La única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. La coyuntura nos abarrota de información, nos martillea las mismas imágenes trágicas varias veces al día y perfora nuestro sentido común. En definitiva, nos distrae de lo esencial. Es la manera que tiene el sistema de escondernos la realidad. Y aunque parezca un plan muy sofisticado, con solo 3 o 4 directivas, los soldados de la comunicación saben cómo hacerlo y además cuentan con la infraestructura necesaria. Pero cuando el hambre y la miseria comienzan a mostrarse con descaro y su presencia es un hecho más que una posibilidad, en ese momento la comunicación y la propaganda comienzan a perder efectividad. Paso siguiente, todos lo conocemos, persecución y represión. Pero eso también tiene fecha de vencimiento, porque no tener nada que perder y despertar la memoria dormida son per se los antídotos libertarios. Claro que en todo ese proceso, que no es corto, el cuerpo y los muertos los pone el pueblo. Y aunque estos postulados suenen como consignas gastadas y ajadas, la historia nos muestra que los ciclos virtuosos y los trágicos se repiten hasta que podamos perpetuar el bienestar de nuestras gentes. La cuestión, aún no resuelta, parece estar en llevar adelante una estrategia clara, aplicando una táctica efectiva. No es ni más ni menos que la construcción de un espectro político impermeable a los deseos de unos pocos, con una firme convicción que de por sí invalide y excluya cualquier concesión a quienes roban el trabajo ajeno. Por el momento, la dirigencia popular muestra una aguda sordera, una fuerte urticaria al barro y reiterados brotes de profundo narcisismo. ¿Abrimos la charla? Y la propuesta se la abrimos a Alejandro Mosquera y Oscar Rodríguez. Gracias por estar acá los dos. Alejandro es parte de esta casa porque condujo un programa aquí cuando Soberanos tenía una mayor presencia, ¿no? Sí, así es. Sos el director ejecutivo del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad. Así es. Miembro de Soberanos, ya lo dijimos, y miembro de Patria de Iguales, ahora más a explicar de qué se trata, y fuiste diputado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Oscar Rodríguez, profesor universitario, yo te puse bibliotecólogo, ¿está correcto? Está correcto. Bueno, miembro de Unidad Socialista. Así es. Y de Bibliotecas Populares en Lucha. Con ambos compartimos, yo estuve allí, la apertura, no puedo decir inauguración, pero sí el lanzamiento, esa es la palabra, de Círculos de Resistencia. Bueno, Alejandro, ya que estás aquí más cerquita mío,
¿Me contás de qué se trata Círculo de Resistencia? Bueno, es un grupo importante de compañeros y compañeras, muy plural. Empecemos por eso. Resistencia, ¿por qué? Porque algo de lo que vos decías en tu editorial. Hay un elemento clave que es la resistencia al proyecto de Milei y a lo que está significando en los dolores de nuestro pueblo. Ese es un primer punto. El segundo cuestión es que la polifonía que tenemos implica dar cuenta de que nuestro pueblo necesita un canal mucho más amplio que el que las estructuras más organizadas están dando. Que hay muchos compañeros y compañeras que quieren ser parte del canal de resistencia y a veces no encuentran en las élites políticas ese canal para poder conversar, trabajar, De tener alguna manera iniciativa. como buscando la militancia silvestre, por llamarlo de alguna manera. Silvestre y dolida también con el proceso político que vivimos estos años. Digamos, el movimiento nacional sufrió distintas avatares. Logramos un montón de cosas en el momento determinados. El gobierno de Alberto Fernández no fue un gobierno feliz para el movimiento nacional, ni para los trabajadores que bajaron los ingresos, ni para los jubilados que bajaron los ingresos, ni a la inflación, que es un impuestazo a los sectores más pauperizados, con lo cual hay una serie de cuestiones que quedaron como heridas en el propio cuerpo del movimiento. Eso, ¿qué genera? En algunos genera bronca y un intento de superación, y en otros muchas veces no encontrar los caminos, estar enojados. Eso, parte del proceso, porque es muy difícil entender el triunfo de Milei si uno no entiende que una parte de la base social histórica del movimiento nacional se enojó con el movimiento, con los dirigentes del movimiento nacional y votó por bronca buscando otros Esperemos caminos. un poquito para el diagnóstico porque es interesante lo que estás diciendo, pero hay que profundizar. Oscar, ¿cómo se instrumenta esto de los círculos de resistencia? ¿Qué es lo que pretenden generar? Bueno, eso es lo que decía Alejandro, ¿no? Está claro hacia dónde... Pero en los se hechos, pretende... digo, que nos vamos a reunir, no sé, 5 tipos toda la semana, la invitación No, hay es que empezar ¿cómo? Hay que empezar a pensar soluciones, sobre todo para la gente que ha quedado fuera del sistema, ¿no? Que cada vez son más. Acá estamos viendo, lamentablemente, desde la presidencia de este gobierno, un genocidio sistemático con los jubilados, con la falta de medicamentos que están propiciando y con todos estos avatares que nos plantea el gobierno de Milei. Entonces es empezar a pensar algunas soluciones que se puedan brindar como para poder desterrar a este gobierno. ¿Piensan que los partidos no son el ámbito natural de este debate? ¿O están perimidos? ¿O qué pasa con los partidos? Digo, ustedes lo plantean como si fuese algo alternativo a la formalidad de un partido. No, a ver, no es lo alternativo a los partidos. Los partidos son necesarios, están en una etapa de reformulación, de renovación en muchos casos, en otros están anquilosados totalmente. Pero el tema es cómo, yo le llamo ampliar el campo de batalla. O sea, no quedarnos solamente en las estructuras con esas debilidades que hablamos antes, sino ampliarlo y dar la mayor participación. Con un tema central, para que se entienda por qué, además de la resistencia a Milei. El proyecto de dominación no empezó con Milei. Es un proceso político donde se fue bastardeando la democracia, achicándola y creando mecanismos sistemáticos de persecución y de, yo diría, intento de desmantelamiento del movimiento popular. Uno puede rastrear esta historia lejos, ¿no? Yo lo decía cuando lanzamos, en la idea siempre que tuvo la oligarquía de muerto el perro se acabó la rabia. Siempre soñaron con esa idea. Bueno, digamos, el primer mojón podría ser el 55, por ponerle un punto de partida. Exactamente, y creyeron que obligando el exilio de Perón, que no se podía nombrar al general, que no se podía nombrar a Evita, el secuestrar el cuerpo de Evita muerto, la idea de la prohibiciones de los partidos políticos, no solo del peronismo, sino de la izquierda, era el camino para decir, bueno, esto ya fue. Y una idea que flotó siempre es la idea de desperonizar, ¿cierto? Entonces, a la izquierda se la combate, se la mete presa, había una ley en especial, la 17.401, al peronismo hay que desperonizar. Fui enjuiciado por esa ley. Claro. En su momento. Sí. Entonces, famoso Camarón. ¿Cuál fue el punto acá? Que se empezó un proceso largo
de golpear a compañeros, a dirigentes, esto. ¿Para qué? Para disciplinar a esos dirigentes que tuvieran miedo de enfrentar al poder. Hay algo particular que yo quiero tratar y que es importante para ampliar eso que vos decías, Sí, de ampliar el panorama. Oscar pertenece al socialismo, vos también venís de la izquierda, yo también vengo de la izquierda. La izquierda, de algún modo, se integró al movimiento nacional y popular creo yo que poniéndole alguna fecha, digamos, es cuando Néstor llamó la atención. No, ¿sí? Yo diría que antes también. Antes también, con el gobierno peronista, sí, hubieron compañeros que participaron de ese gobierno peronista. ¿Del menemismo estás hablando? No, del gobierno de Perón. Ah, el gobierno de Perón la izquierda fue bastante reaccionaria. No, en la izquierda se confundió en el diagnóstico. Ajá. Entonces, entre Braden y Perón optaron por Braden, gravísimo error histórico, que todavía no hay una autocrítica de ese error histórico que viene arrastrando la izquierda desde esa época. Pero sí algunos compañeros participaron. Borlenghi fue secretario, sí, fue ministro de Perón. Entonces ahí es cuando la izquierda pierde el rumbo. Lo bueno es que ese rumbo por ahí lo empezamos a encontrar con Néstor Kirchner. Cuando asume Néstor Kirchner, y voy a ser autorreferencial en esto, yo siempre del lado contrario al peronismo, cuando lo escuché en su discurso en el 2003, no, 2000, sí. Sí, 2003. En el 2003 cuando asume, dije, si este tipo hace el 20% de lo que está diciendo... Unos meses después denunció que lo estaban corriendo con la corte y ahí terminó de convencer a otra buena parte. Fue una de las mejores cortes ahora, que tuvo el país. Fíjate vos que los dos están describiendo algo interesante, ¿no? A hablar de los gobiernos que fueron malos, y hay algo de autocrítica. Ni el peronismo ni la izquierda hasta el momento me parece que hicieron una autocrítica profunda, pero no desde el punto de vista de tirarse encima toda la responsabilidad, que por supuesto la tiene, pero también del otro lado juegan, lo sabemos todos, ¿no? Si no están tranquilos, ¿no? Digamos, la derecha. Pero me parece que no hay... La autocrítica es por la galería. Tengo la sensación de que no hay una autocrítica profunda que permita reelaborar una estrategia, una táctica de conquista seductora a esos grupos que decimos querer defender, que son los grupos más desposeídos de la sociedad. ¿No les parece que esa charla, esa resistencia antes tiene que estar precedida de algún tipo de preámbulo, de decir, bueno, muchachos, me parece que acá no lo hicimos bien, no escuchamos del todo? Yo marco aquí, los voy a dejar contestar primero esto y después les voy a marcar 3 cosas que vengo sosteniendo en este programa como ámbito de debate, no como ámbito de solución. Yo creo que la solución va para largo plazo, pero que empiece el debate por lo menos, ¿sí? Alguno de los dos que se avenga a la autocrítica esta, que no me gusta ponerle autocrítica, porque me parece que no es exactamente lo que se análisis necesita. Coyuntural. Ponele, ¿sí? Los errores en los análisis coyunturales, pongámoslo así. Bueno, el primer elemento es cómo definir a la izquierda. Y ahora no me voy a meter en una gran definición, pero para retomar lo que veníamos construyendo recién. Si en Argentina hay un proyecto del enemigo, y hay que rescatar la palabra enemigo, son los enemigos de la nación. Estoy convencido de eso. Si ese proyecto está, una parte de ese proyecto es el desmantelamiento de las organizaciones populares y el descabezamiento de sus líderes. El intento del magnicidio, o sea, el asesinato de Cristina, la proscripción de Cristina, las detenciones de Milagro Sala, la persecución de compañeros como Amado, el pibe que creo que era del FIT que estaba repartiendo volantes y lo meten Ayer preso. hubo otro hecho en Córdoba de dirigentes sindicales de la CTA. ¿Qué está significando? Un aparato represivo que quiere desarticular y eso. La primera cuestión es tener una actitud. Ser izquierda no es una cuestión abstracta sobre qué pasó en tal lugar del mundo en un momento de la historia, sino en las confrontaciones reales de nuestro pueblo. Entonces, lo digo frente a una idea que yo tengo, que la dije el otro día también, que es
mucho de la actitud que se tuvo con Cristina y otros dirigentes es una actitud de disciplinamiento de los dirigentes para que tengan miedo. Y una parte de los dirigentes tienen miedo, otros tienen oportunismo, creen. ¿Ese es el caso de la CGT, por ejemplo, que tienen miedo o son parte de...? Yo creo que la CGT necesita un proceso muy profundo de renovación porque tiene que representar los intereses de los trabajadores. Y esto no lo digo por muchos dirigentes que representan los intereses de los trabajadores, sino por los otros que no representan, pero y que son el peso eterno, específico, claro, sí, pero son el eterno colaboracionismo con los gobiernos que van en contra de los trabajadores. Entonces, hay que rescatar lo que hay que rescatar. Ahora, en este punto, entonces ser izquierda y mirar el proceso para ir a lo que vos decís, las autocríticas, tienen que ver con los intereses nacionales y con los intereses populares. Por eso yo adhiero a una concepción de una izquierda nacional, de una izquierda popular, que mira su raíz y su ideología y política mirando el lugar situado. ¿Y cuál es el lugar situado nuestro? El movimiento nacional y popular. Nosotros damos peleas ahí. Alejandro, está muy bien lo que estás diciendo, pero déjame que le pregunte a Oscar, que Sí, también por viene favor. del socialismo y viene de las divisiones y las nuevas uniones del socialismo. Hay un criterio de criticar, valga la redundancia o la cacofonía de los términos, de criticar al progresismo, lo digo entre comillas porque no tengo claro qué es el progresismo, la socialdemocracia. Finalmente, de tanto autodefinirnos, dejamos de definir al enemigo como pretendía Alejandro, y yo creo que es un grave error. A lo mejor lo mío, digamos, adolece de falta de conciencia política, pero me parece que lo que hacemos al hacer esas críticas es, en principio, no tener táctica para llegar. Y segundo es, de alguna manera, fragmentar nuestro campo, digamos, de acción política. Para mí la socialdemocracia, entre comillas, tuvo su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que vos quieras, pero no es mi enemigo. Y alguien lo convierte, no sé por qué, en el enemigo. El progresismo también ya se convirtió en mala palabra, lo cual a mí me parece que es una barbaridad desde el punto de vista contenido simbólico, ¿sí? Entonces te pregunto, ¿sumamos, restamos, neutralizamos? ¿Qué hacemos? No, desde el socialismo, decís vos. Te digo en general, vos lo mirás desde el socialismo, me Sí, interesa la mirada. Bueno, desde el socialismo es esto, lo que venimos charlando, ¿no? El error estratégico de análisis coyuntural que tuvimos en todas las épocas. Incluso con el advenimiento del kirchnerismo. Ahí también hubo un espacio dentro del socialismo que no entendió ese proceso y que se alineó con Mauricio Macri. Entonces, desde ese punto, y acá acompaño lo que dice Alejandro, en el sentido que desde el socialismo, desde cierta parte del socialismo, no comprendimos, no llegamos a comprender al verdadero enemigo. Y acá yo quiero remarcar esto que decías vos en tu editorial, de que nos conquistaron el sentido común. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar ese sentido común, darlo vuelta, porque la grieta no es un invento de la nata, sino que la grieta siempre existió desde que empezamos a ser patria, ¿no? Desde Rosas, que venimos teniendo una cierta grieta. Entonces tenemos que ir viendo ese hilo conductor, donde están ciertos personajes que lo que persiguen y lo que quieren es eternizarnos como una colonia, y aquellos otros que lo que queremos es ser un país soberano, libre, equitativo, donde valga la pena vivir, donde sea un país vivible, como el que veníamos teniendo en la época del peronismo, peronismo, y hablo de Perón, ¿no? Que teníamos un país vivible donde se apuntaba a la industrialización, donde los compañeros socialistas se equivocaron ahí y apuntaron para otro lado. Lo tenemos a Yoldi con su editorial en La Vanguardia, un disparate lo que fue eso. En el kirchnerismo también, compañeros que se equivocaron y no entendieron el verdadero enemigo. Entonces ahí lo que me parece que tendríamos que apuntar también es al cambio de sentido común, ¿no? Porque sabemos que esta gente va a gobernar para un 30% y el 70%, si no existe, no les importa. Es un gobierno para una élite. Entonces lo que tenemos que hacer es que ese 70% que entiendan cuál es el verdadero enemigo y tenerlo siempre de este lado. Entonces ahí que cruzan la grieta para nuestro lado, conquistar un nuevo sentido común y ahí seguir para adelante, ¿no?
Alejandro, ¿qué se debe hacer para perpetuar aquellas conquistas? Ahora va a ser el doble de difícil, pero aquellas que logramos de esa década ganada, que sin ninguna duda fue una década ganada, es mucho más el balance positivo que el negativo. ¿Qué deberíamos hacer? Estratégicamente no, tácticamente. La estrategia está clara. La estrategia es: queremos un gobierno para todos, inclusivo, con bienestar para todo el mundo. ¿Cómo lo logramos? Es la cuestión táctica. ¿Cómo logramos perpetuar en el tiempo, como deberíamos perpetuar en el tiempo, las conquistas que durante el kirchnerismo, bueno, fueron muy evidentes, ahora están un poco borradas, pero bueno, para reconquistar esa parte y seguir construyendo, por supuesto? Lo primero es que en los procesos de resistencia son los procesos donde se genera la próxima oleada popular. Nunca hay avances en rectilíneos, sino son por oleada. Los pueblos avanzan, a veces retroceden, vuelven a avanzar, y siempre ese es el marco de una lucha casi constante que hay. ¿Qué nos sucede ahora? Es necesario para el proceso que viene que la resistencia hoy sea lo más desarrollada que se pueda. Sí, pero mi pregunta está orientada a esto. A ver, pero déjame terminar, sí, termino la idea. Sí. Si un gobierno popular, el próximo gobierno, surge solamente de un proceso de elecciones, donde hay 5 listas y una gana y esto y lo otro, es un cantar, está muy bien el proceso, pero es un cantar. Si el proceso de la nueva oleada popular nace con el proceso democrático, pero nace con mucha organización, con mucha participación, el resultado es otro. ¿Por qué digo esto? Porque hay una parte de nuestra población, y lo que vos llamás el progresismo, que quiere ver el problema de las defensas de las medidas positivas tomadas ligadas al ámbito institucional. Y lo que se necesita es tener un pueblo organizado, ¿no es cierto? Porque si no, el enemigo tiene la enorme capacidad de llevarte por delante. Entonces no hay una democracia tan delegativa que pueda sostener las conquistas. Yo cuando pensaba en los círculos de resistencia pensaba en la democracia participativa más que nada, ¿no? Es decir, tratar de reforzar aquellas instituciones intermedias, organizaciones intermedias que alimenten de algún modo aquello que está institucionalizado, mal institucionalizado, bastante pervertido, porque hoy la gente tiene una percepción del ámbito legislativo, por ejemplo, desastroso. Hay que volver a reconquistar simbólicamente ese ámbito que siempre fue de una gran discusión, o a lo mejor no era tan gran discusión, pero no tenía este desgaste y esta promiscuidad que vemos hoy en día, que es insoportable, ¿no? Así es. Presenciar un debate hoy legislativo es más que nada... Hoy hoy no sé si lo pudiste ver. No, hoy no vi nada, hoy, pero digo... Hoy se formó, sí. y se formalizó la comisión que investiga el tema de la criptomoneda, de la estafa de la criptomoneda. Un dato interesante para hacer. Hay un congreso que empezó a respaldar algunas de las medidas después del congreso, no de todo el congreso, de una parte colaboracionista con la ley base, con los vetos de Milei, etcétera, etcétera. Y hay movimiento. Alejandro, vos me vas a permitir, pero sí. Voy a poner en tela de juicio tu mirada, porque ya pasó esto y me parece que yo lo quería dejar para la segunda parte del programa, que es digamos, los 3 ejes donde yo me estoy moviendo para que este programa tenga algún sentido, porque en última instancia debatir por debatir no tiene mucho sentido. La pregunta es, en este devenir de construcción intermedia, ¿cómo crecemos? ¿Cómo hacemos para crecer, para diversificar este debate? No el debate en sí mismo, sino el mecanismo, ¿no? Hoy surgen círculos de la resistencia, pueden surgir otro montón de... Ya los hubo. Soberano fue uno de ellos, ¿no? Es decir, un ámbito también en donde se buscaba el debate, y hay otro montón que han quedado en el medio. Y la pregunta es por qué fueron capotando de alguna manera y no teniendo ninguna repercusión, o una repercusión mínima, ¿no? A ver, te lo planteo así. Sí, ¿te acordás? Creo que era una canción de Silvio, que es el tiempo de los intentos. Uh-huh.
Es como la naturaleza intenta todos los caminos, es el agua, es el pueblo. Después nosotros somos instrumentos de un proceso donde hay muchos ríos, algunos llegan al mar, otros no llegan al mar, pero es el proceso que se está desarrollando. ¿Qué queremos hacer con los círculos de resistencia? No es alternativo a otras cosas, lo que tenemos es una mirada plural, hay curas de la opción de los pobres, hay directores de cine, hay artistas, hay militantes políticos, hay periodistas, bueno... Los movimientos sociales, gente de movimientos sociales, dirigentes de los movimientos sociales. Exacto. Sí. ¿Qué queremos hacer con eso? Abrir los brazos a la participación. Decirle a aquel que está desilusionado, de nuestro campo, de nuestro campo, que se ilusionó, que está enojado, acá hay un canal que te abraza para decir, che, hay que sumar ahora, hay que dar la batalla. Y batallas tan importantes, tenemos una en estos días, la de septiembre, porque no es lo mismo. Yo creo que está cambiando a una velocidad, esa es mi apreciación. Yo sé que otros pueden empezar de otra manera. Me ha tocado mucho dirigir en otros momentos políticos campañas electorales muy grandes. Lo que hay que mirar en las encuestas es la tendencia, nunca leer una encuesta, sino la tendencia. No, nunca es definitiva. Pero ¿cuál es la tendencia? Están perdiendo respaldo popular. Bueno, el sí, segundo nos hacemos militantes del brócoli, claro. Digo como pero símbolo. Están perdiendo circunstancias. Las circunstancias tienen que ver con los dolores de nuestro pueblo, pero tienen que ver ahora con un elemento, este grupo es carroña, vino a robar. No es que es un sistema carroñero de robo. Y de locos, las dos cosas. Porque eso es lo que más desespera. Porque cuando el carroñero es un tipo que es artero, pero estos son impredecibles. Martín Loza, nuestro operador, nos conducís a una pausa y enseguida volvemos con Alejandro Mosquera y Oscar Rodríguez debatiendo lo que se pueda debatir, tratando de abrir el camino del debate, la discusión. Soluciones no vamos a encontrar hoy en nosotros los otros, pero por lo menos un disparador, ¿sí? Claro. Gracias, vamos a la pausa. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Y seguimos con Nosotros, los otros, con Alejandro Mosquera y con Oscar Rodríguez. Como siempre digo, ¿no? En el descanso, cuando nadie nos escucha, decimos las mejores cosas. Pero bueno, tratemos de armar de nuevo el debate. Pero me parece que tenemos que ir viendo de algún modo qué cosas no están resueltas, ¿no?
Una frase que a mí me gustó, que se la robé a alguien seguramente, es que nuestros dirigentes políticos necesitan menos alfombra y más barro en los zapatos, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué opinan los nuestros, aquellos que nos votaron históricamente de nosotros, y qué temas no abordamos? Yo traté de resumir esto desde la temporada pasada hasta hoy en 3 temas que me parecen que no tienen una respuesta tajante, taxativa de parte de nuestro campo nacional y popular, que cuesta mucho ubicarse en esos lugares para resolverlos, y de algún modo porque nos falta escucha. Cuando digo que a los dirigentes políticos nuestros no salen a ningún lado, si hacen el debate en el Congreso, que bueno, bienvenido sea el debate en el Congreso, pero hay que salir a buscar el voto, no solamente la militancia de la calle, sino ellos mismos, ¿no? Me gustaría verlos también al frente de todas las protestas. No los veo al frente de la protesta, eventualmente uno u otro, pero tomado de los brazos, como hacíamos en nuestra época, que los dirigentes salían, ¿sí?, brazo a brazo, codo a codo, a las protestas. Bueno, los 3 temas se reducen así. Inflación, salimos a pedir el voto con Massa, ministro de Economía, y no podíamos manejar la inflación. Imposible, es una locura, ¿no?, ir a haber pedido el voto. Otro tema que es sumamente urticante para nuestro campo nacional y popular, por los que vivimos anteriormente, por las represiones, por los 30.000 desaparecidos, tenemos miedo de hablar de la inseguridad y tenemos miedo de hablar de la corrupción. Creo que no fuimos tajantes, taxativos, para decir, entre los nuestros hay corruptos, esos los descartamos, nosotros tenemos una moral mucho más alta, no sé si llamarlo moral, pero tenemos una conducta mucho más alta, a diferencia de lo que es este gobierno, que es sistémicamente corrupto. Entonces, bueno, no sé quién quiere contestar alguna de esas 3. Oscar, si tenés alguna idea de alguna, no necesariamente las 3. Sí, yo soy bibliotecario, así que como tal te voy a responder. El problema de la inflación no te lo sé responder, porque no soy economista, no tengo mucha idea, pero sí lo que te puedo llegar a decir es que tenemos que acá apuntar a los grandes monopolios, ¿no?, que son los grandes generadores también de la inflación, a quién maneja nuestra propia comida. Entonces ahí se había dado un paso interesante con el tema de que había empezado Alberto Fernández se me fue ahora el concepto, pero decí que era lo que querías. La Vicentín. Ajá. Entonces, bueno, eso podría haber sido atacar a los grandes monopolios, hubiese sido una muy buena opción, que de haberse llevado adelante hubiese tenido otro destino ese gobierno, ¿no? Sí, fue el principio de la debacle. Fue el principio del fin. Sí. Eso por un lado, me parece que tenemos que empezar a pensarlo desde ese lugar, empezar a pensar quiénes son los formadores de precios, cómo nos van manejando esos grandes monopolios, y tenemos que empezar a discutir también lo esencial y lo importante, la puja distributiva, ¿no? Eso no se discute mucho tampoco. Entonces, en la medida que no pongamos en una seria discusión esos temas, no vamos a resolver mucho. Yo creo que hay que apuntar por ahí. El tema de la inseguridad con los gobiernos que tuvimos progresistas, como vos lo llamás, el tema de la seguridad ha descendido muchísimo, ha bajado mucho. Lo que pasa es que también los medios hegemónicos de comunicación te muestran, cuando nos toca hacer gobierno, siempre te apuntan a ese lugar, ¿no? Te generan ahí también una sensación que tampoco ayuda. Si vos te fijás en los números de la inseguridad siempre descendieron en los gobiernos que han dado y han garantizado derechos. Y siempre aumentan en los gobiernos que quitan derechos, como este, por ejemplo. Entonces me parece que por ahí, en ese tema, con la discusión de la puja distributiva y el reparto equitativo, se puede ir solucionando. Y el otro tema, ¿cuál era? Que la corrupción. Y la corrupción es esto, marcar aquellos factores que son corruptos dentro de un gobierno, que siempre tenés, ¿no? Y más allá del fallo que la condenó a Cristina Fernández de Kirchner, es un fallo corrupto. Exactamente, eso es lo que te quería decir, ¿no? Un fallo totalmente mañado,
y ahí te sacan a la principal dirigente de la oposición de la cancha y que podría ser la que empuje un poco el carro también para... Alejandro, a ver, después me guardo las repreguntas. Sí, Les por aclaro. favor. Lo vincula a dos temas, esto último que decía Oscar. La justicia argentina es un desastre. ¿Por qué? Porque fue cooptada por los intereses del poder permanente. Dentro de eso fue cooptada también por el macrismo, que se dedicó a trabajar, algunos de sus líderes trabajando vinculados al juego y a la penetración en la justicia. Nuestra justicia además se fue deformando, como Comodoro Pi es, salvo alguno que otro de los jueces y varios fiscales, pero es parte del sistema de poder de las marionetas que actúan a favor de eso. La segunda cuestión, después tuvimos una Corte Suprema, que es muy difícil ya decirle Corte Suprema, es un triunvirato puesto a dedo que decide sobre la vida. Y la gente común... Es monárquico, sin ninguna duda, ¿no? Y Tiene la un gente carácter común monárquico. que siente que la justicia está lejos de ella. Claro. Pero no le soluciona los problemas mínimos, sino que es un gran pesar. ¿Qué necesitamos? Sacar esta justicia y que haya una justicia distinta, no con la idea de una cosa idílica, sino de una transformación que nos va a costar mucho, porque tienen poder esos tipos, porque deciden sobre la vida de nosotros. Pero segunda cuestión, ¿cómo funciona la justicia en Argentina? Para entrar en los temas de corrupción y esto que vos decías de seguridad. Funciona con un mecanismo, yo le llamo la hoguera, que es una cosa de la Edad Media más o menos. ¿Cuál es? Se presenta una denuncia, generalmente en un medio de comunicación, o a veces un dirigente político cercano a algún medio de comunicación, que lo asusan para que presente, eso se presenta, lo toman alguien y ya la denuncia se convierte en la prueba. O sea, no hay pruebas, sino la denuncia es la prueba de qué tal es. Con eso se manipula la opinión pública, se genera una idea general y los verdaderos corruptos que están manipulando eso. No es casualidad que siempre se haya perseguido a quienes, no digo únicamente, pero centralmente, a quienes han tocado intereses importantes, con un intento descarado, ¿no es cierto?, de manipular a la opinión pública generando una adversión a esa persona. Y entonces ya si el juzgado, que también está entongado, porque son los amigos de Macri, los que van a jugar al golf, los que van a jugar al tenis, todo eso, si esos no responden a un sentimiento manipulado, quiere decir que no están en el camino correcto. Es una trampa, un sistema que está tramposo, con lo cual el primer elemento de la lucha contra la corrupción es decir, esta cuestión. La segunda cuestión que te quiero plantear es la lucha contra la corrupción, que es, hay que hacerla, necesitamos otro tipo de justicia. Y saber que muchos de los compañeros acusados en este tiempo, no solo Cristina, son acusados por una justicia, o sentenciados, o sacados por una justicia que está amañada a los intereses más poderosos. Segundo, que es totalmente arbitraria, es clasista, es misógena. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para decir cómo hacemos. Ahora, en ese punto que vos decías, para terminar la cosa de la justicia, ese proceso de reforma no hay que solo anunciarlo. No hay que decir, queremos una justicia democrática, sino que hay que llevar adelante las transformaciones. Miremos un poquito a México, ¿no es cierto?, que está haciendo una transformación muy importante de la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, los que somos muy legalistas, y ellos después, la derecha viene y con un decreto nos voltean la ley de medios. Uh-huh. Y nosotros nos pasamos años generando los consensos eso y dejamos que por un decreto, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué hay una justicia que lo avala? Si no, no podrían. Lo mismo ahora con los vetos. El tema de la seguridad, que vos también tomabas. El problema de la seguridad, a mí me tocó aprender los temas de seguridad cuando era diputado, sobre todo por una cuestión. Me tocó hacer una investigación, me tocó ser uno de los diputados que investigaban el asesinato de José Luis Cabezas. Entonces empezar la maraña de ahí. Y después me tocó ser parte de un consenso pluripartidario, pero yo era uno por la oposición, el FREPASO, que gestaba la idea de una transformación de la bonaerense. ¿Por qué? ¿Qué habíamos detectado? No solamente el delito, sino que la bonaerense era parte del problema. Cuando uno hablaba de las... Estás hablando de Arrañán. Y la Policía 2. Claro.
que ha sido tema acá también. Pero la primera fue la Policía 12 es la segunda respuesta que damos. La primera era que había que terminar. Teníamos una situación que hablabas de las comisarías que estaban cerca de la ruta y sabíamos lo que valían. ¿Por qué? Porque negociaban con los piratas del asfalto. Nos tocó, ahora tanto que se habla del campo, las comisarías de abigeato. Cuanto más cerca se estaban los campos de la comisaría de abigeato, más robo del ganado había. Entonces había que transformar esa situación para que los no cuidaran, los que no tenían que cuidarse. Pero eso significaba transformar también el poder político, porque el poder político en Argentina, y ahí quizás es donde vos vas, especialmente el más progresista, mira para otro lado, en el tema de la seguridad no se hace cargo. Yo creo que hay que hacerse cargo y hay que conducir el problema de la seguridad desde la política y desde un ministerio que pueda ser operativo frente a la fuerza de seguridad. No delegar el mando, en el estilo que se hizo en alguna época dentro del movimiento nacional y en el estilo que hacen estos mamarrachos de hoy, que lo que hacen es darle poder y tratan de a la tropa la joroba, malos sueldos, esto, y las preparan para ser fuerzas represivas. En vez de ser gendarmería quien nos cuenta las fronteras, lo que hace es se pelea todos los miércoles con los jueves. Una vergüenza. Y yo me imagino que habrá miembros de esa fuerza que dicen, para esto entramos acá, para esto, para pegarle un viejo, para tirarle algo a una chica. No, y por 3 pesos con 50. Y por 3 pesos. Lo piensan en esa secuencia. Entonces hay una parte de lo que vos decís que es muy cierto. El movimiento nacional, el sectores populares tienen que ocuparse del problema de la seguridad. Porque si no, ellos que hacen inflación de leyes, un día si querés nos sentamos y lo charlamos, la inflación de leyes no sirve para nada. Hacen como que hacen. No, tampoco la multiplicación de efectivos policiales hace nada, es decir, esto está claro, ¿no? Es y crear si no, un ejército privado al servicio de determinado sector de la sociedad. ¿Y qué ocurre con eso? Con una fuerza, una justicia de esta manera, una fuerza desprofesionalizada y con contactos con la zona gris del delito, y ahí está el problema de la seguridad. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a veces al progresismo? Que cuando vos hablas de eso, te contestan diciendo, no, el problema es que necesitamos tener alimentos para todos, trabajo para todos, y así soluciona. Educación para todos. Sin lugar a dudas hay que hacer todo eso, pero hay que ocuparse del problema concreto también. Estamos bien, vamos encaminados hoy. Estamos sin proyecto, porque lo que percibe la gente, el militante de a pie, el silvestre, como digo yo, siente que el campo nacional y popular no le propone económicamente nada, en seguridad nada, y no habla de la corrupción porque vaya a saber qué cosa. Es decir, esto da una percepción de orfandad muy fuerte. Desde tu punto de vista, Oscar, ¿cómo deberíamos tratar esa cosa? Hasta ahora lo que hicimos fue diagnóstico, porque está todo perfecto, lo que vos dijiste, lo que vos describiste, Oscar también. Digo, pero acá hay algo que no nos sale a hacer, que es una propuesta. Yo me encantaría saber, más allá de que vos lo dijiste de algún modo, el control de los monopolios, el control de los formadores de precios, hay que venir con un plan concreto. Mañana tenemos que hacer tal cosa. El día que asumimos, tenemos que hacer tal cosa y no tal otra. ¿Sí? A eso voy. Pasa con la seguridad, pasa con la corrupción también. ¿Cómo hacemos para seducir? Cuando hablamos de inseguridad, ¿sabés qué se me ocurre? Todo lo que vos dijiste es absolutamente cierto, no me cabe duda. ¿Cómo hago yo para decirle al tipo del Gran Buenos Aires, no sé, no me voy muy lejos, Avellaneda, un poquito más para allá, Wilde quizás, y le arrebataron el teléfono a un tipo que gana el sueldo promedio, que el teléfono le cuesta la mitad de su sueldo o más? No le puedo decir, no, esperen a que venga más comida, ¿sí? Y que la policía la podamos reformar porque están entongados con lo... ¿Qué le tenemos que decir a la gente? No, lo que no quiero es... Acá hubo un político aquí yo aprecio mucho, que ideológicamente estoy muy de acuerdo, que me dijo, bueno, hay que esperar a la igualdad, más o menos, no fue así, pero lo exagero para ponerlo gráficamente. Yo no le puedo decir a un tipo que le robaron, le arrebataron el teléfono, porque es cierto lo que decís, Oscar, que los índices de violencia en el robo, digamos, en la inseguridad, han bajado. Hay menos muertes, digamos, por hechos de delito, pero hay mucho más arrebato. Hay muchísimo. Yo
A ver, a mi hija le digo, no saques el teléfono en la calle. Llegamos a ese punto de que no poder sacar el teléfono en la calle. Bueno, tengo que dar una respuesta a eso. Si no, no me va a votar a quien yo quiero proteger, a quien yo tengo mis anhelos proteger. ¿Hay alguna idea de cómo llegar a esa gente y explicarle esto que dice Alejandro, pero tenemos que darle una solución? Por lo menos se me ocurre pensar en la participación de la gente en el tema inseguridad. Escuchar a ver qué te dicen los tipos que dicen, che, mira, allá hay un búnker donde venden droga, allá están no sé, digo, la solución está en hacer partícipe a la gente, me parece a mí, de la solución. No traer la solución en paquetito y envuelto para regalo. Sí, bueno, esto es parte de lo que es la conformación de los círculos de la resistencia también, ¿no? Ajá. Poder acumular la mayor cantidad de ciudadanos posibles como para que también sean parte y formen parte de la solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Yo creo que la respuesta va a salir también desde abajo. Siempre si uno organiza a la comunidad, de ahí se van a ir saliendo las respuestas. Mucho tienen que ver también las bibliotecas populares, lo cual yo no quería, estamos con poco tiempo, está buenísimo que lo traigas. No, las bibliotecas populares también son aquellos lugares que están diseminados en muchos parajes, muchos lugares donde se ve una necesidad importante y desde la biblioteca se empieza a organizar a la comunidad. Es como un centro de atracción, digamos, cultural y social. Sí, el rol social que está teniendo la Biblioteca Popular y sobre todo en estos momentos de crisis es fundamental, es básico, donde la gente va, encuentra amparo, encuentra cobijo, encuentra una merienda, encuentra a alguien que le ofrece alguna solución a su problemática, acuden también a solucionar problemas de adicciones. Entonces, a partir de organizar esos lugares que están en las comunidades, en el territorio, ahí también vamos a empezar a encontrar respuestas inmediatas en este sentido. La biblioteca ayuda mucho a esa organización comunitaria. Bueno, lograron neutralizar el decreto que las desfinanciaba. Se logró neutralizar eso, un trabajo se hizo con muchos compañeros, de juntarnos con diputados, con senadores, explicándole cuál es el trabajo que tienen las bibliotecas sociales populares territorialmente. Se logró voltear el decreto 345, que lo que hacía era sacar a la CONAVIP, ¿no? como Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas Populares, creada por Sarmiento en 1870, y esta gente vino a degradarla, a destruirla. Eso se logró dar marcha atrás en eso. Y lo escuché a Franco decir que era una cuestión de criterio. No, una cuestión de criterio, no, hermano, esto es democracia. Si se rechazó el decreto, hay que volver a cómo estaba la conformación de la CONAVI antes, ¿no? Nombrar nuevamente a las vocalías, el funcionamiento que tenía anteriormente. Esa pelea también la tenemos que dar ahora porque queremos lograr que la CONAVI siga funcionando como estaba funcionando hasta el momento del decreto ese desastroso 345. Entonces ahí yo creo que empezar a organizar desde esos lugares va a dar una solución rápida. Articulación inmediata, social, donde tiene que haber articulación con presencia del Estado y la participación donde de no la está gente. el Estado, ahí están las bibliotecas populares. Y después a llevar adelante esto que decía Alejandro, ¿no? Claramente. Cortar esos nichos de corrupción que hacen que la inseguridad también se vea más latente. ¿Y cómo sería eso con la policía? ¿Tenés algún esbozo? Porque tampoco, no hay soluciones terminantes. A ver, te planteo tres cosas diferentes. Una ligada al tema de la seguridad. Una, ¿hay cosas para hacer? Sí. Por ejemplo, ¿qué discute el argentino? El dólar, pero no lo maneja. Entonces, hay un elemento que es una propuesta nuestra, que es el desarrollo, la creación en un gobierno popular, estos son todo lo contrario, de una empresa nacional de exportaciones. Uno dice, ese es el IAPI, es un IAPI moderno. El IAPI para tus oyentes, hay que buscar la tus forma oyentes es el organismo que creó Perón en otro momento histórico, pero que sirvió a esos intereses. ¿Para qué sirve para manejar los dólares de la exportación, especialmente de granos, pero no solamente de granos?
Eso es pelearse con 16 empresas que manejan todo eso y ellos deciden cuándo entran o no entran los dólares. Nosotros con esto creamos una cosa. ¿Para qué? Para el desarrollo industrial de la Argentina, para que haya trabajo. Ahí tenés una medida concreta. En el campo hay 45 medidas que propone Pedro Peretti que tienen que ver. Que es un integrante más que propone los círculos. Tiene un libro escrito sobre las 45 propuestas y está proponiendo que todo el mundo las debata porque tienen que ver con la producción real, no con un tipo que vive en Miami y tiene campos en Argentina, sino con el productor real, con el productor, el pequeño, pero también el mediano y aún el grande que vive de esa situación. Y hay que encontrar una respuesta a eso, porque cuando le sacan las retenciones a la oligarquía, lo que significa que ajustan más a los jubilados y a los trabajadores. Le sacan a uno para darle a los otros. Sobre la seguridad, en ese marco, lo que hay, me da, lo voy a decir así, va a parecer un poco... Fui autor con un montón de gente en la provincia de Buenos Aires de una ley que es la policía judicial, que era la creación de un sistema de investigaciones complejo que incluso investigaba a los funcionarios públicos, sea de donde fuera, con una capacidad. Se creó, se votó por unanimidad, hicimos foros, se logró aprobar. Cuando me dejé de ser diputado la empezaron a desmantelar. ¿Por qué? Porque una ley, y esto se lo digo para todos, tiene dos partes. Una es la previa y la discusión y la aprobación, y otra es la implementación. Muchas de las mejores leyes en Argentina no han sido implementadas nunca. O se derrumban después. Y hay otra ley que la necesitamos cambiar, que es la ley de entidades financieras. Porque es la ley de la dictadura. ¿Por qué es la ley de la dictadura? Porque el diseño de Videla, con todos después los ciclos neoliberales, comenzó con Martínez de Oz. Y la ley de entidades financieras la que marcó la etapa. Y los gobiernos democráticos, el de Alfonsín, el de Néstor, el de Menem, el de todos, estoy diciendo, no estoy seleccionando de los que más me gustan o los que menos me gustan. Todo, ninguno cambió. La ley de entidades financieras, que es basal para el modelo que nosotros... Alguna vez lo explicamos acá porque yo tampoco lo entendía, que era la ley de entidades financieras. Le voy a dar 30 segundos a cada uno y ¿qué le respondo al tipo que vive, no sé, Wilde? Digo, que se me ocurrió decir Wilde, porque tengo un amigo allá en Wilde. ¿Qué le digo? ¿Cómo le vamos a mejorar la vida? Es decir, con los círculos seguramente vamos a producir mucho debate, pero ¿cuál es el plan que tiene el Campo Nacional y Popular? No son ustedes los representantes del Campo Nacional y Popular, por supuesto, pero digo, simbólicamente, ¿qué le tenemos que decir al tipo para decirle, mirá, te van a robar menos, tu plata va a servir un poco más, y el que está acomodado ya va a dejar de estar acomodado, y si vos tenés capacidad vas a ocupar vos? Bueno, ya que, permiso Alejandro, claro. ya que mencionaste a Wilde, ¿no? Y hablamos de la provincia de Buenos Aires, lo primero que hay que decirle a esos habitantes de la provincia de Buenos Aires es que tiene un compromiso el 7 de septiembre y tiene que pensar cuándo va a ir a votar. Entonces, para empezar a solucionarle los problemas a esa gente, primero tienen que empezar a pensar en el voto del 7, que es sumamente importante. Entonces yo creo que lo que le diría, como bien pedís vos en 30 segundos, es piensen, muchachos, cuando entran al cuarto oscuro y voten para que este saqueo deje de ser un saqueo y empecemos a pensar una república de iguales de verdad. Alejandro. Rápido, Sí, le digo solamente de los círculos, que no lo logré. Nosotros vamos a seguir peleando en los círculos. ¿Qué es eso? Se formen en cada lugar. Al de Windy le digo, formá tu círculo. Con compañeros que vengan de donde vengan, no vienen, son independientes, son enojados, es la ama de casa, es el laburante. Alejandro, el problema es que se va a las 8 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche de laburar. Totalmente. Es un problema, Por favor, sí, seguramente es eso, pero trata de conformar tu círculo. Ahora vamos a Tres Arroyos, donde se conforma, después vamos a La Plata, donde también se está conformando en Neuquén, se está conformando en Entre Ríos, se está conformando en Tucumán. ¿Qué es lo que decimos? Es un lugar abierto. Vos podés militar o no militar, ser creyente o no creyente, acá tenés un lugar para organizarte y pelear. ¿Por qué digo esto? Porque no hay solución mágica si no se pelea. Si no hay resistencia a mi ley, no hay victoria. Y entonces ese plan que queremos diseñar, yo lo que creo que está bastante enmarcado si hay voluntad política para llevarlo adelante y un pueblo organizado. Sin eso no se puede. Alejandro Mosquera, Oscar Rodríguez, ha sido un placer tenerlos aquí.
Como digo siempre, el debate empieza por algún lado. Si lo podemos... Por favor. Fomentar desde estos micrófonos, para eso está el periodismo, Bienvenido sea. no para hacer propaganda del poderoso, sino para, abrir el debate. Nosotros nos encontramos la semana que viene a la misma hora, jueves 17 horas. Quédense, en Radio Caput viene que nadie nos escuche, que lo conduce Mauro Bello y un bello equipo, y en los controles estuvo, como siempre, Martín. ¿Sonreíste hoy? No, a medias un poco, ¿no? Bueno, porque Martín es mi beta tester. Es decir, si sonríe es porque le gustó lo que escuchó, si sonríe más o menos no quedó conforme, si lo ve en serio es porque no le gustó para nada la respuesta. Y quizás no le gustó como yo lo conduje el programa, pero bueno, esa es otra alternativa, me lo tendrás que confesar después. Señores, gracias. En una semana, nosotros. Gracias por haber estado aquí. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. La guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías.